Alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Soy el profesor Mario Toledo del curso Modelería y Fundición para los alumnos del quinto semestre de Mecánica de Producción. El día de hoy vamos a ver un tema referente a modelería, siguiendo con las semanas anteriores. Nos queda una semana más en modelería. El día de hoy, esta semana, corresponde ver los factores de selección, cantidad de piezas por producir, sistema de moldeo, diseño del modelo y los materiales para modelos y caja de alma, y finalmente mencionar algo sobre los costos. Los factores de selección, se tiene que tener en cuenta lo que es el número de piezas a ser producidas, el proceso de moldeo empleado, los requerimientos de tolerancia de dimensiones, el diseño de la pieza fundida y el costo del modelo. Es importante considerar que el modelo juega un papel muy importante en lo que se llama la unión entre lo que es el diseñador de la pieza y el moldeador. El modelero, el que hace el modelo, es el puente entre ellos dos. Por lo tanto, es fundamental que el que fabrica el modelo tiene que estar en contacto con el diseñador y con el moldeador. De esa manera podemos llegar a cumplir la fabricación de un buen modelo. Es decir, todos estos factores tendrán que ser coordinados tanto por el diseñador de piezas como por el moldeador. Es muy importante tener en cuenta la cantidad de piezas a producir, porque de ello dependerá básicamente si nuestro modelo va a ser en madera, va a ser metálico, va a ser en plástico o en resina. Está en función directa de cuántas piezas solicita el cliente. Es lógico pensar que si viene por una sola pieza y no trae su modelo, el modelo le va a costar mucho más que la pieza, ¿no? En esos casos, una salida que se plantea a los clientes hacer el modelo en poliestireno, de tal manera que el costo reduce tremendamente. En función del tipo de material que usted va a usar, tenemos una tabla en la cual nos indica para piezas pequeñas, piezas grandes y piezas medianas, el tiempo de durabilidad que tiene cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, para modelos con una madera buena, por ejemplo el pino, estamos hablando dentro de lo que es para modelos aproximadamente en 20, comparado con una caja de almas que nos dura 300, ¿no? Entonces, es muy importante considerar el tipo de material para ver la cantidad de durabilidad que nos da ese modelo con respecto a nuestras necesidades, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos para 100.000 en el modelo, considerando que el modelo es de fierro fundido gris, es metálico, ¿no? En lo que respecta al sistema de moldeo, el diseñador, conjuntamente con el modelero y el moldeador no se olviden, es aquel que hace el molde, ¿no? Influye mucho
en las decisiones que se va a tomar para ver qué tipo de modelo es el más adecuado. Dentro de los sistemas de moldeo más comunes dados en las fundiciones tenemos el moldeo con arena en verde, que es el más barato, el más cómodo y es ampliamente usado en todo el mundo. Tenemos también dentro de lo que es moldeo en arena, ya no en verde, sino químicamente aglutinados, ya sea por resina o con el uso de anhidrido carbónico. Otro sistema de moldeo que se usa en las fundiciones es el moldeo investing, en el cual usa una cera como modelo. Como podrán ver, si es una cera, es solamente un solo uso, ¿no? Por ejemplo, acá estoy marcando justamente el modelo en cera, y este es usado bastante en lo que es el proceso de los álabes para los generadores de alta potencia que hace, por ejemplo, Chromaloy, Asencime, usan este tipo de proceso. También tenemos el conocido shell molding, o llamado también en cáscara, muy antiguo y bastante, estos últimos años ha sido tecnificado y da piezas con excelente tolerancia de acabado, ¿no? Podemos ver acá, muy simple, tenemos la placa donde está el modelo, la arena está en el fondo, se calienta la placa, se voltea, la arena hace en contacto con la placa caliente y se forma una cáscara, ¿no? Esa cáscara es impulsada y es unida mediante un vacío en el cual se le rellena ya sea con arena, con partículas magnéticas, lo que sea. Lo importante es unir y por ahí va a ingresar el metal para obtener la pieza que estamos fabricando. Finalmente, ya lo más moderno, ahora últimos, es el sistema de moldeo por vaciado, en el cual, como su nombre lo dice, todo se hace abajo de presión, una presión en el cual ejercen interiormente, pero que está bajo sin ninguna cantidad de aire, ¿no? Si ustedes ven aquí en la parte inferior, tiene un succionador antes de que la arena caiga y haga contacto con el modelo, justamente hace el vacuum, el vacío, y se genera, pues digamos, lo que está con amarillo, el molde, quedando la cavidad. Posteriormente este sigue y es fundido, y ya cuando lo ven en rojo es porque ya está fundido la pieza. En el diseño del modelo es muy importante a considerar porque de acuerdo a ello, es lo que comentaba, va a ser la calidad, el costo, el precio de venta va a influir mucho, ¿no? Entonces el diseño es muy importante que se una, nuevamente vuelvo a repetir, el modelero viene a ser el puente entre el diseñador y el moldeador, ¿no? Por lo tanto hay que consultar siempre con la fundición, que es el moldeador, durante el diseño del modelo. Constantemente el que fabrica, el que está haciendo el modelo, tiene que ir donde el moldeador y preguntarle, oye, ¿está correcto este ángulo de salida? ¿O te dificulta de acuerdo a las cajas o al sistema de moldeo que vamos a usar? Te va a dificultar en sacar el modelo. Entonces hay que localizar justamente esos ángulos de salidas en lugares apropiados, que muchas veces está un poco fuera del alcance del que diseña el modelo, porque en eso sí el moldeador le lleva ventajas, porque es su trabajo diario con respecto a hacer moldes todos los días, ¿no? Entonces él encuentra y va creando artificios, se va creando líneas de particiones que hacen que justamente salga el modelo lo más simple posible, ¿no? Eso no significa que la pieza sea compleja, la pieza puede ser muy compleja, pero si usted
como modelero le da al moldeador, un modelo que sea fácil de extraer, habrá cumplido con su objetivo del diseño del modelo. En los materiales para modelos y caja de almas, podemos dividirlo en dos campos, madera y metal, que son los que más se usan, ¿no? Madera, el pino, la caoba, y los modelos metálicos, pues estamos hablando de fierro fundido, estamos hablando de acero, y hay que ver mucho en consideración aquí el peso, porque eso sí ya tiene un peso considerable. La manipulación, cómo se va a hacer, por ejemplo en la figura tenemos uno en fierro, pero está emplacado, es decir, va a ser usado en máquina moldeadora. En este caso no, el molde no lo hace el operario, lo hace la máquina moldeadora, ¿no? Porque ya se imaginan ustedes el peso que debe llevar ese modelo. Los materiales para modelos y caja de almas, siguiendo también tenemos modelos a base de plástico, ¿no? Y normalmente la base es hecha de madera, donde se insufla la resina, el plástico, la resina o plástico es fundido dentro de ellos y se obtiene gran cantidad de piezas a fundir. Finalmente, pues tenemos que tener en cuenta lo que es el costo, ¿no? Y acá juega muy importante, vuelvo a decir, el diseñador y el que hace el modelo. En la figura, por ejemplo, ¿cómo yo puedo hacer que los costos bajen? Con una simple figura se puede explicar acá, ¿no? Si hay varias uniones y yo le pongo en el centro, le pongo un alma, reduzco totalmente el peso de mi pieza, ¿no? Entonces, ese orificio va a estar en función básicamente de lo que es el diámetro donde va a ser incrustado este corazón. Es muy importante esto porque el diseñador va a tener espesores homogéneos. Si él no pusiera esto de acá, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, tendríamos una masa considerable, ¿no? Entonces, al momento de contraer, la contracción tanto volumétrica como lineal hará que se rompa y se raje justamente en los radios de la pieza. En este caso son unas juntas, pues, ¿no? Las secciones, si usted ve acá las secciones, vean ustedes, acá tengo un espesor mayor y un espesor menor. Entonces todo esto hay que tratar de hacer homogéneo de tal manera que los costos sean los adecuados y las tolerancias a emplearse mediante el uso de almas o también mediante el uso de repente no conviene que sea con un sistema de moldeo manual, sino tiene que ser con un sistema ya con el uso de máquina, ¿no? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta para tener un buen modelo y esté apto para la producción de un buen molde, ¿ya? La calidad de la pieza fundida va a depender mucho del molde. No hay que perder de vista ese punto. Gracias y nos vemos hasta la próxima semana.